Se llama así la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo, cómo se tiene que mover, quién la conduce y todo esto. Está hermoso este tema. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mateo 16, 18. Amén. Gloria a Dios. Se lee honrando al Padre y al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, dándote honra, porque vencimos, Señor amado. Este día estamos aquí, Señor amado, y por eso, Señor, queremos agradecerte, Padre, que nos pudiste, Señor, salvar del mal, del peligro, Señor, de los accidentes, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos libra, Señor, aun cuando nosotros estamos durmiendo, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Rey de la Gloria, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, edificándonos, Señor, en esa roca inconmovible que es Jesucristo mismo, Señor. Sea tu palabra penetrando en nuestros corazones, Señor amado, y que podamos, Señor, estar cimentados en ti, Señor, como la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre poderoso de Jesús te ruego que pases ese carbón encendido en mis labios, que lo purifiques y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es inspirada por usted, mi Señor, útil para redarguir y para instruir en justicia a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. El fundamento de la iglesia es este punto número 1. El fundamento de la iglesia de Dios en la tierra es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es? El fundamento de la iglesia no es Pedro, porque mucha gente dice, no, es que por Pedro, en Pedro está la iglesia. No, ustedes pueden mirar en ese versículo cómo está la escritura. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, hasta ahí se acabó lo que estaba diciendo. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No estaba hablando de que sobre Pedro iba a poner la iglesia, estaba hablando de él mismo, que él es el que es el centro de la iglesia, el fundamento de la iglesia, la piedra, ¿verdad?, que desecharon los edificadores, Jesucristo mismo. Entonces aquí miramos que el fundamento de la iglesia no es Pedro, como mucha gente cree y ha tenido eso en la mente por muchos años. Dice la palabra del Señor, sobre la roca edificaré mi iglesia. Y sobre la roca, ¿a quién se refería? A él mismo, porque si nosotros queremos entender todo esto que estamos hablando, que en el versículo 16 se encuentra, lo podemos leer desde el 13. Dice, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, que estaba preguntando, ¿quién dicen ellos que soy yo? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Dice, y él le dijo, ¿de quién estaban hablando en ese momento? De Jesucristo. ¿De quién están diciendo? ¿Que quién soy yo? Porque decían, oh no, sobre él reposa el espíritu de. Y decían así, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ustedes saben quién descendió, ¿verdad? Al Hades a arrebatar las llaves. Amén. Jesucristo. Amén. Entonces, no puede ser Pedro el fundamento de la iglesia, porque fue Cristo el que pagó por la iglesia. Entonces el punto número 2 es la salvación de la iglesia en la sangre de Cristo. La salvación de la iglesia, nosotros como iglesia, mucha gente dice, no, pues la iglesia cristiana pentecostés, que la apostólica, que no sé qué. La iglesia somos nosotros individualmente. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo de Dios, y Dios va a venir a recogerse a sí mismo. A nosotros nos va a venir a recoger. En el libro de Hechos 20:28 dice, bueno, no,
No, les estoy ayudando. Lean ustedes, ya me acordé. Hechos 20:28. Y bien cómodos, amén. Oye, estudio. Y vamos a ver si están estudiando. Amén. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Entonces aquí en el punto número 2, la salvación de la iglesia es en la sangre de Cristo. Por eso la iglesia es de Jesucristo, no de Pedro. Nosotros tenemos que aprendernos esto porque nosotros tenemos muchos familiares que todavía están en el catolicismo romano. Y entonces ellos creen que la iglesia está fundada en Pedro. La iglesia no está fundada en Pedro. La Biblia dice que Jesucristo pagó. Pedro no lo crucificaron para que salvara el mundo entero. Él no murió para el mundo. Jesucristo fue el Hijo de Dios enviado a la tierra a morir por la iglesia. Dice la palabra del Señor, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Dice, en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí está específicamente, y dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces nosotros estamos mirando que la salvación de la iglesia es por la sangre de Jesús, de nadie más. No murió María, no murió José, no murió Judas Tadeo, no murió, ¿cómo se llama? Mahoma, Buda, no, murió Cristo. Amén. Murió Cristo y venció Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el punto número 3 es, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y yo le digo a todas las personas, ¿verdad? Le digo, busquen en su Biblia, no importa que sea católica, yo les enseño con su Biblia, sáquenme su Biblia. Y ya cuando les digo que saquen su Biblia, ya se sienten medios mal, porque saben que pues sí les voy a decir con su Biblia y no se quieren convencer de la verdad. Pero la verdad nos hace libres. Amén. Entonces en el libro de Efesios 1:22 y 23, el punto número 3, que es la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, en el libro de Efesios 1:22 y 23. Gloria a Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aquí dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De Jesucristo. Dice, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que de todo lo llena. Y lo llena en todo. Un ser humano no te puede llenar en todas tus áreas. Dios sí puede llenarte en todas tus áreas. Entonces la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y en el libro de Efesios ahí mismo, pero en el capítulo 5, versículo 23. Gloria a Dios. Efesios 5:23. Gloria a Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Salvador. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Por eso la palabra del Señor dice, y maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, tanto que dio su vida por ella. Y aquí dice, el marido, dice, es la cabeza de la iglesia, de la esposa, y así como una representación, como tiene autoridad tu esposo. Entonces, tienes que respetarlo. Pero dice la palabra, sujetaos, ¿en qué? Como conviene en el Señor. Te tienes que sujetar. No vas a ir a la iglesia. No, en esa sí te sujetas. Porque para las cosas de Dios mucha gente también está escogiendo en a ver que se sujeta y a ver que no se sujeta. Pero no, dice la palabra del Señor que tenemos que estar sujetos como Cristo quiere que lo hagamos. Porque Él es el novio. Y yo el otro día les estaba dando una explicación. Les decía,
¿Tú dejarías que tu hijo o que tu hija se case con su fiance que ni siquiera le interesa tu hijo o tu hija? ¿Lo dejarías? ¿Lo permitirías? Como Dios está mirando que la novia de Cristo es la iglesia y la iglesia no lo está esperando, la iglesia no se está guardando, le está siendo infiel todo el tiempo a Dios, a Jesucristo. Entonces, Dios no va a permitir eso. Dios no va a permitir que nosotros entremos a sus bodas. Él va a poner los obstáculos que sean necesarios para que nadie llegue ahí, porque dice que ahí no va a entrar cosa inmunda que hace maldad o que habla mentira. Entonces, tenemos que saber que para poder ser la novia de Cristo y poder casarnos con el Señor y estar en las bodas del Cordero, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de hacer lo malo. Dejar de pensar mal, porque a veces, muchas veces dicen, no, pues ya no hago nada, pero lo piensas. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que ejerce autoridad sobre la iglesia. ¿Quién? Jesucristo, la cual es su cuerpo y su salvador. Entonces, si tu esposo da tu vida por ti, sujétate. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. Si tu marido te tiene en bendición, sujétate. ¿Por qué? Porque pues en realidad lo dice la palabra. Él cumple su parte y tú cumples la tuya. En la palabra de Dios está. Pero a mucha gente no le gusta la palabra, le gusta solamente lo que le conviene y no toda la palabra. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que de nosotros, de la iglesia de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza. Amén. Y nosotros somos el cuerpo. Amén. Y yo lo entendí hace muchos años que somos su extensión aquí en la tierra. ¿Y qué haría Jesucristo? Si tanto estamos diciendo que Él vive en nosotros. Si viviera en nosotros, como tanto lo decimos, que soy cristiano, que soy cristiana, ¿te estaría perdiendo el tiempo? Ni comía ni dormía por hacer la voluntad del que lo envió, que es su papá, que es nuestro papá. El punto 4, el diligente, dice, el que rige la iglesia es el Espíritu Santo. El que rige la iglesia es el Espíritu Santo, pues de hecho de eso debería de ser en todas las iglesias. No en unas sí, en unas no, porque cuando vas al instituto te enseñan técnicas de cómo hablarle a la gente. Yo creo que la hermana Blanca, usted no lo cree, es graduada y es ministra. Entonces, ella no lo dice, pero ella está graduada de ministra. Entonces, te enseñan cómo hablar, te enseñan qué decir, te enseñan cómo actuar, pero te enseñan según el criterio del hombre, no según el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando te guía, rompe los esquemas humanos y no se manifiesta, se mueve según lo que tú quieres o según como me enseñaron en la universidad, en la escuela. Él se mueve como Él quiere, como Él quiere. Vamos a 1 Corintios 12, 28. Así que el que dirige la iglesia tiene que ser, o rige la iglesia, es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 28. Los que no han participado, Santo Señor Jesucristo. 1 Corintios 12, 28. Amén. Aleluya. Ayúdenme al hermano Nehemías. Ya le dio vuelta a la Biblia para allá y para acá. A la palabra del Señor Dios, gloria al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Amén. Entonces, si quien rigiera a las iglesias fuera el Espíritu Santo, permitiera que los ministerios se activen. Amén. Amén. Pero si no permite que los ministerios se levanten, cuando miras que ya alguien se está levantando, no. Pero miren lo que dice la palabra. Él a uno puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y nosotros, yo creo que nos ha tocado escuchar prédicas donde dice que ya no hay profetas. ¿Este es el Nuevo o el Antiguo Testamento? Y si aquí está hablando sobre los ministerios que instituyó Dios, Cristo, para que la iglesia siga caminando en esta tierra, ¿habrá o no? Amén. Tiene que haber, porque entonces, ¿cómo es que hay pastores? Amén.
y no hay apóstoles y no hay profetas. Si está aquí, entonces ¿por qué hay pastores? Tenemos que leer la Biblia para que nadie nos diga, o no, es que hasta ahí llegaron, no, si en el Nuevo Testamento están también. Vamos al punto número 5, y bueno, para amplificar ese punto 4, que es que todos estos ministerios, todo lo que Dios instituyó en su iglesia, se mueve a través del Espíritu Santo. Nadie puede hacer nada en su propia carne, aunque quiera, si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, todos los ministerios son usados a través del Espíritu Santo. Y es de la manera que puede Dios dirigir a una iglesia, a través de su Santo Espíritu. Entonces, el 5 es la motivación de la iglesia, es el amor. ¿Qué motiva a la iglesia o qué debería de estar motivando a la iglesia? El amor. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Aleluya. Amén. Ay, gloria a Dios. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Dice, y andar en amor como también Cristo nos amó. Entonces la motivación de la iglesia es andar en iras sin contiendas. Donde hay iras y contiendas hay división. Y donde está la división, no está Dios. Porque cuando está Dios, yo creo que les ha pasado este domingo, nadie se quería ir al final del servicio. Estaban aquí y nadie se quería ir. Y yo, ay, Padre Santísimo. Ya se van. Ya se están yendo, hermano. No, de verdad, cuando se siente la presencia de Dios. Yo creo que ustedes han escuchado eso, incluso pastores. En esta iglesia se siente el amor. Amén. Y entonces dice la palabra que es lo que necesitamos tener de motivación, amarnos y considerarnos. Y no estarnos señalando, juzgando, sino hay que orar, hay que ayunar y hay que, hermano, darle la mano al caído, no el pie. Porque si le damos el pie, ¿seríamos edificadores del cuerpo de Cristo? ¿O seríamos tropiezo? Entonces nos levantamos en amor los unos a los otros y dice la palabra que Jesús hasta su vida entregó. Amén. Entonces la motivación de la iglesia es permanecer junta en amor. Amén. En Efesios 5:25, ahí mismo, pero en el versículo 25, Efesios 5:25, gloria a Dios. Maridos, amad a Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, aquí miramos qué es lo que motivó a Cristo morir por la iglesia. El amor. El amor. Si alguien te dice yo te amo y no te lo demuestra con hechos, pues no es verdad. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que la motivación de la iglesia, de nosotros que somos hijos de Dios, si la motivación no es el amor, por ejemplo, lo que sea que hagas, ¿qué haces para Dios? ¿Qué haces para Dios? No venir a la iglesia, porque eso lo haces para ti, pero ¿qué haces allá afuera? ¿O qué haces aquí si algo has hecho alguna vez? Si has levantado una silla, si has doblado una mesa, lo que sea, ¿lo hiciste con amor o lo hiciste a la fuerza? Por amor. Si cocinamos algo para la iglesia, por amor, porque nos amamos unos a los otros. Y dice la palabra que no tenemos que ser gravosos los unos a los otros, no tenemos que cargarnos de los unos a los otros, sino que ayudarnos. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Gloria al Señor. Porque cuando hay amor, hermanos, hasta el carácter más pesado uno lo soporta. Amén. Amén. Aleluya. Soportaos unos a otros y perdonanos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haciéndolo vosotros. Hacedlo vosotros. Amén. Haciéndolo vosotros. Dice la palabra del Señor en este punto que la motivación de la iglesia es el amor.
Y si no lo habías encontrado, que por amor nos tenemos que ayudar, por amor nos tenemos que, mira, soportaos los unos a los otros. Va a haber momentos que, ay, Dios mío, pero soporta. Tú tampoco eres perfecta, tú tampoco eres perfecto. Dice, soportaos los unos a los otros y perdonados los unos a los otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. Así que si hay algo que está ahí, bothering your corazón, que está molestando tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Piensa, Cristo lo hizo por mí, no me lo merecía. Entonces, si yo recibo ese regalo inmerecido, esa gracia inmerecida, el que recibe tiene. Y si tienes, das. Entonces hay que dar lo que tenemos. El punto número 6 es la fuerza de la iglesia es. La fuerza de la iglesia es la oración. Hechos 12:5. Gloria a Dios. Una iglesia sin oración no es iglesia. 12:5. Así que, ¿alguien lo tiene? Yo lo voy a empezar a leer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Como dijo el hermano, dice, la unión hace la fuerza. Entonces aquí miramos que dice la palabra del Señor que Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba preso pues. Pero la iglesia sin cesar. No, es que yo ya me cansé. Sin cesar es no parar. Sin cesar, miro a la hermana, al hermano en necesidad. No le puedo quizás ayudar porque hay dolores que uno no les puede quitar. Pero hay que hacer oraciones sin cesar. Porque dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia somos tú y yo. Y dice, hagamos oración sin cesar. ¿Tienes a alguien en mente que Dios te trae en mente en este momento que tú miras que está en aflicción, en problema, en enfermedad, en escasez, en tribulación? ¿Qué tienes que hacer? Orar. Porque la fuerza de la iglesia es levantar a la otra persona en oración. Pero pues no vino a la iglesia, seguramente anda en pecado. No, ¿y qué tal que se le ponchó la llanta? ¿Y qué tal que no tiene dinero para la gasolina? ¿Y qué tal que se accidentó? Pero es que siempre pensamos, seguramente está comiendo papitas y mirando novelas. No, pero es que todos tienen alguna otra cosa que a veces no sabemos, ¿verdad? Como los que no sabían a dónde andaba la hermana Marta, ¿verdad? Pensarían, ¿quién sabe dónde anda? Yo sí sabía dónde andaba, pero no sabemos a veces. Como por ejemplo, cuando el hermano Raúl falta, nosotros nos preocupamos todos, clamamos por él. Porque sabemos que es una persona fiel, que siempre está aquí. Y apenas, ¿verdad? Miramos esa silla vacía y todos estábamos clamando por él porque sabemos que él no falta. Entonces nosotros nos conocemos y sabemos que quién es fiel a Dios y que siempre está ahí. Y quién, pues ya sabemos que hay días que nomás se desaparecen, ¿verdad? Pero igual tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos seguir orando para que se levanten. Porque nosotros tenemos que concientizarnos de esto, que si a ti ya se te reveló serle fiel a Dios, hay mucha gente que no. Y hasta que se le revele es algo personal. El crecimiento lo da el Espíritu Santo. Entonces tenemos que concientizarnos que Él está tratando con cada quien a su modo y a su tiempo. Efesios 6:18, gloria a Dios. Seguimos en que la fuerza de la iglesia es la oración en Efesios 6:18. Gloria a Dios. Amén. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y ahí estamos, a veces despertamos y, Señor, tú quieres que ore, pero no tengo por qué orar. Si yo lloré, ora por mí. Acuérdate que ocupo mucho oración. Por favor, aquí dice la palabra orando, ¿cuándo?
En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y perseverancia es hacerlo, persistir. No es que ya me cansé, ya no sé por qué orar. Hay mucho por qué orar. Amén. Yo me recuerdo de un tiempo que Dios me enseñó un sueño de unos niños asiáticos. Yo nunca he ido a Asia, que los estaban violando a todos. Yo lo miré, yo caminé por esas calles, no sé cómo explicarlo, lo miré, y si aún lo pienso, es como que lo vuelvo a vivir. Lo siento, siento una desesperación dentro de mí. Y nosotros, como nosotros no nos está pasando nada malo, no tenemos por quién orar. Hay niños que en este momento están siendo abusados, están siendo golpeados. Hay mujeres que las están vendiendo, las están prostituyendo. Hay mujeres que las están golpeando. Pídele al Señor y sale al encuentro. Señor, levántate. Señor, levántate. Dale la victoria, dale la salida, que se logren escapar. Hay gente secuestrada en la frontera todos los días. Hay gente que está cruzando y en el desierto se queda. Y nosotros no tenemos por qué orar. Y somos la iglesia de Jesucristo que tenemos el amor de Dios en el corazón. Y no tenemos por quién orar. Y solamente oramos por mis hijos, por mi casa y por mí. Por la iglesia, si a lo mucho oramos por la iglesia. No, hermanos, hay mucho por qué orar. Porque aunque tú mires a los hermanos bien bonitos y vestiditos de ahí, shiny, así brillantitos, tienen problemas. Y la unión en la oración hace la fuerza. Por eso aquí dice la palabra del Señor, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Léanlo. Por todos los santos. Y no solamente por los que vienen aquí, sino por todos aquellos que están sufriendo. Hay gente que está siendo perseguida. Hay gente que si lleva Biblias a otro país los matan en cuanto se bajan del aeropuerto. Si le encuentran una Biblia, están como de cacería contra la gente cristiana, porque no quieren que el evangelio se predique. Y nosotros, como estamos en Estados Unidos, ni nos importa. Y son hermanos que sí están reteniendo su integridad delante de Dios y no niegan su fe. No importa que los metan a la cárcel. Y nosotros no tenemos nada por qué orar. Qué bárbaros somos. El punto que es el último, que es la responsabilidad de la iglesia, es conservar la unidad. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Conservar la unidad. Así que cuando tú sientas algo contra tu hermana, contra tu hermano, conserva la unidad en tu corazón, porque esa es una carga para ti y para mí. Por eso, si alguien en algún momento se va de la iglesia, yo trato de hablar con esa persona. ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? Porque si yo hice algo malo, no lo quiero volver a repetir. Ando pidiendo perdón sin saber qué hice. Porque yo no quiero problemas con Dios. Con Dios, porque la gente a veces se va y no te quiere ni contestar ni hablar, pero yo no quiero problemas con Dios. Y ese debería de ser nuestro diario vivir, tratar de no hacer caer a nadie, tratar de no hablarle mal a nadie, tratar de, si tú miras que esa persona, pues de lejitos, pero en paz nos llamó el Señor. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos la salvación. Juan 17, 21 al 23. Es el último punto. La responsabilidad de la iglesia es conservar la unidad. Juan 17, 21 al 23. Es nuestra responsabilidad conservar la unidad. No crear división, no andar en pleitos, no andar que dime y yo te diré, ya me puse los guantes, ¿y tú para cuándo? No. A paz. Nos llamó el Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo vea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Miren, está poderoso el 23. Amén. Porque si nosotros, hermanos, nos amamos, la gente se va a dar cuenta que Cristo vive en nuestros corazones. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí.
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también. ¿Y qué dice? A mí me has amado. Dice que el mundo se va a dar cuenta cuando nosotros andemos en unidad. El mundo se da cuenta cuando tenemos amor los unos por los otros. Pero si no tenemos amor, el mundo también se da cuenta. Si no, hombre, para ser cristiano como este, hay momentos que ni modo nos va a tocar agachar nuestra cerviz. Y aunque tú ni sepas lo que hiciste, hay que estar en paz. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. La salvación es personal y la tenemos que cuidar con temor y temblor. Vamos a concluir con Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Dice solícitos en guardar, que es algo urgente, algo que lo necesitamos hacer. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este versículo? Es nuestra responsabilidad de estar unánimes en el Espíritu y vivir en paz. No en el paz, en paz. En paz. No. Pero imagínate, llegas a una iglesia y lo que encuentras son puros pleitos. Nos ha tocado. Si no, pregúntenle a la hermana Blanca, una vez fuimos para allá, para San Francisco, y andábamos mirando a los pastores casi de la greña, enfrente de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado que nosotros no andemos dando ese mal aspecto, que la gente pueda ver en nosotros un ejemplo a seguir y decir, wow, yo quiero ser cristiano. Ellos se aman, ellos se respetan, ellos andan en amor, se perdonan. Pero no, tú ya me la dijiste, espérate. No, hay que perdonarnos. Con nosotros nuestra evangelista en palabras de oración. Gloria a Dios, nos ponemos de pie para ser despedidos. Y a su nombre. Padre bendito, en el nombre de Jesús.